Ya estamos comenzando el programa rápidamente. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, en esta nueva versión de Ahora sí, Villa Alemana, el semanario. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy bien, Gerard, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va este fin de semana especial del amor? Bueno, es una semana que ha tenido bastantes noticias. Este ha sido un verano bastante movido, pese a lo que uno podía advertir, digamos, generalmente los meses de febrero son bastante muertos, y ha sido bastante extraño, porque si uno se pone a pensar, ¿en qué estaríamos en este momento hablando? No digo nosotros en particular, pero como sociedad chilena estaríamos hablando en este momento un año normal. Obviamente del Festival de la Canción. Exactamente, estaríamos hablando del Festival de Viña, estaríamos hablando de las figuras que van a llegar, el que se bajó de última hora, las relaciones amorosas entre los diferentes rostros, las La tendencias de reina, la moda, reina del festival. y todo eso, y no estamos hablando absolutamente nada de eso. Martín Cárcamo va a lanzar un programa, lo cual jamás hubiese sido en tiempos normales, porque hubiese estado volcado en el Festival de Viña. Bueno, y hemos seguido hablando de política, estamos hablando también de la vacuna, por supuesto, y ahí entramos ya en materia de cosas que nos interesan un poquito más. Estamos ya en más de 1.900.000 dosis inoculadas, creo que así se dice, en el país. Eso equivale a casi el 10% de la población nacional. Es impresionante cómo se ha podido avanzar rápidamente. Alguien me podría decir, bueno, pero es que toda la vida en Chile ha sido fácil vacunar. Y alguien No. podría hacer un chiste con eso también. Sí, eso me Pero recuerda mucho. es verdad, ¿sí Me o no? recuerda, Siendo serio. Es fácil vacunar en Chile, ¿no? sí, siendo serio, sí. Es fácil hacer muchas cosas en Chile debido a la capacidad logística que tenemos. Sí, evidentemente es fácil, la experiencia está. Ahora, lo que es un poco diferente ahora es que las personas no pueden hacer largas filas, ni pueden estar aglomeradas esperando la vacuna, entonces se ha buscado segregar un poquito y por eso mismo también la cantidad de dosis es consistente en el tiempo, pero no son tantas en un solo día por lo mismo. Y se Sí. han habilitado lugares como estadios de fútbol, colegios, y ahí llegamos a otro tema polémico, los colegios. Hay una nueva tensión, una polarización grande entre qué hacer. Volver al colegio, lo cual algunos dicen por ningún motivo, otros dicen se habla como de un año perdido, el tema cognitivo, las consecuencias que puede tener a futuro, etcétera, etcétera. Y por otro lado está una versión intermedia, que sería esperar que vacunen a los niños con sus segundas dosis, supongo, porque no sirve de nada una primera dosis, en el caso de las vacunas que requieren dos dosis, y luego de eso, que vayan progresivamente volviendo al colegio, no una modalidad 100% presencial, sino una modalidad híbrida, no sé, que vaya a la mitad del curso, la otra se queda haciendo guías o viéndolo de repente algunas secciones de las clases por internet en los que puedan acceder. Bueno, esas son las tres posturas principales, por supuesto que pueden haber otras visiones. ¿Tú qué opinas, Arnaldo? Mira, bueno, técnicamente está claro que la clase presencial tiene mucho más eh, efecto en el aprendizaje que la clase online. Eso no cabe duda. Además que tenemos de por medio también el contacto social, que es tan necesario sobre todo en los niños más pequeños. Y por otra parte, bueno, yo lo que puedo contar de cerca entre comillas, la experiencia de España. Tú sabes que tengo un hijo de 13 años en España y él está asistiendo regularmente a clases de septiembre. Salvo que alguien tenga algún contagio en la familia, los alumnos van igual a clase. Y con medidas de todo tipo, o sea, medidas de hacer clases con ventana abierta. Imagínate con los fríos que han hecho en Europa este invierno nórdico y han tenido que asistir a clases con ventanas abiertas, con más distancia, los comedores almuerzan muy separados, pero asisten regularmente a clases, no han perdido eso y al parecer no ha incidido mayormente en los contagios la asistencia a clase de los niños. Esa es la experiencia por lo menos española. Yo pienso que toda estrategia
se puede mejorar siempre, pero como país deberíamos, pienso, apostar a las clases presenciales en el corto plazo, en beneficio de todos. Ha sido un año casi perdido, no creo que podamos apostar a otro más. Imagínate la carga de llevar a una generación que tenga 2 años perdidos de aprendizaje. Es un tema complejo. Solamente para agregar un pelo más a la sopa, está en este momento, en otras regiones quizás es un poco distinto, pero por lo menos puedo hablar por la región de Valparaíso. Y sobre todo pensando en lo que ocurrió en el segundo semestre del año pasado, que fue donde más se percibió ya consolidado la cantidad de gente arriba del transporte público, me refiero a las micros, en el metro, pero especialmente en las micros, porque el metro desgraciadamente bajó la frecuencia, entonces con eso como que el efecto se metió un poco, pero evidentemente hay un problema también, porque uno podría decir, bueno, si los niños están vacunados, no habría problema, si los adultos que los llevan están vacunados, mejor, pero digamos, de todas maneras es que una masa, y hay otra cosa que no se ha mencionado o no se ha ponderado, creo que no se ha llevado bien a la ecuación. El año pasado, producto de las medidas que se tomaron para el COVID-19 y disminuirlo, los casos de influenza no llegaron a su pico. ¿Qué sucede si se relajan los planes de volver al colegio? ¿Qué va a pasar con la influenza? Que obviamente no es mortal, pero me refiero sobre todo a las presiones que puede tener eso en el uso de camas. Si ese es el tema, en este momento, en pleno verano, este es un dato que creo es importante, hay un 92% de ocupación en camas críticas. 92%. Yo lo veo de una forma más, quizás mucho más fría. Creo que no hemos relajado, desde octubre no hemos relajado las medidas y debimos haber mantenido apretado. El plebiscito sobre una nueva constitución debió haberse aplazado, al menos hasta el verano, ¿ya? Luego, el tema de la fiesta de Navidad también, yo creo que fue un poco demasiado de relajo en el tema de las compras, ¿no? Ya veíamos cómo estaban los centros comerciales, y luego vino el tema de las vacaciones. Entonces, creo que estamos súper ajustados para poder iniciar un nuevo año académico con normalidad. Pienso que se debería retrasar. Hay muchas instituciones que piensan que el 1 de marzo van a comenzar en forma presencial, pero yo pienso que eso es anticiparse demasiado. Yo creo que habría que esperar un gran porcentaje de la población vacunada, que podemos tener en el corto plazo, y con eso dar pie a un manejo más seguro de esta pandemia en cuanto a los seguimientos de los contagios que se vayan efectuando. Entonces, se podrían aislar de esa forma mucho mejor los nuevos focos, haciendo cuarentenas específicas, inclusive por barrio se podría hacer cuarentena. Si Eso tenemos... se intentó hacer y Sí, se pero, descartó por falta de trazadores y de sí, capacidad técnica para hacerlo. pero ya al Sí, sí, tener... estoy de acuerdo contigo. El ideal era lo que se llaman las cuarentenas dinámicas. Claro, Ese es el pero ideal, mejor espérate, escenario. pero al tener un porcentaje importante de la población vacunada, tú vas a disminuir sí o sí los casos de contagios, los casos de enfermos. Y ahí sí que quizás sería abordar ese tipo de estrategia. Sí, pero creo que todavía haría falta invertir más en trazadores porque la cantidad en cuanto a lo que se requiere para hacer una cuarentena dinámica es completamente distinta. O sea, siempre hemos tenido, lo hemos conversado en programas anteriores, que Chile tiene la 10ª parte de la cantidad de trazadores que tienen otros países en proporción a la población. Entonces, tenemos que solucionar ese problema primero. Pero bueno, mirando la mitad del vaso lleno, que es lo que comenzaba el programa, tenemos en este momento un 10% de la población inoculada. Si siguiéramos en este ritmo, lo cual es difícil de predecir porque eso depende de que sigan con la misma periodicidad los embarques de vacunas de diferentes destinos, pero especialmente desde China. En este momento tenemos el 10%, pero primera dosis, 10% que requieren 2 dosis. Si siguiéramos en este ritmo, evidentemente podríamos tener inoculada a la población completa al final del primer semestre. Y eso haría que de ahí en más seguir tomando las precauciones habituales de la mascarilla o mano, etcétera, pero podríamos pensar por lo menos no volver a fase 1 y estar en fase 2 para arriba, digamos. Bueno, Sería el sí. ideal. Hay que recordar también que el estar vacunado no implica que no te puedas enfermar o tener el virus como portador.
y Claro, contagiar. pero solamente quedarías con enfermedades, cuando, si te da leve o moderado, ¿no es cierto? Lo que Claro, se evita es el caso crítico. pero sí puedes contagiar a otro que no esté vacunado y ahí volvería a ser un problema. Claro. Pero si llegamos al 100% de la población, podríamos con bastante probabilidad esperar tener un segundo semestre más normal, con las camas críticas cubiertas, sin tener la dificultad de llegar a los niveles que estamos ahora de un 92% de ocupación. Si finalmente no se aspira a otra cosa. Lo otro que se ha conversado, que me parece interesante, es que con una sola vacuna, las personas que ya han tenido COVID o que se pusieron las dos vacunas ahora, podrían después año a año continuar porque ya tendrían un cierto grado de inmunidad. Si eso se logra comprobar, sería bastante bueno para el próximo año, sería como la vacunación de la influenza. Te vacunas para la influenza, te vacunas para el COVID y estás listo para todo tu año hasta, digamos, el próximo invierno, otoño, próximo invierno. Sería ideal. Sí, sí, yo creo que esta va a ser una cepa que mutando va a ser recurrente temporada tras temporada. Se va a ir Claro. traspasando del hemisferio norte al hemisferio sur y así vamos a estar una temporada. Sí, o sea, pero por lo menos este año se esperaría que el segundo semestre debería ser un año, si no ocurre nada normal. Eso de forma de positivamente, pero con cierto grado de realismo. La cantidad de personas que se podrían inocular, el comportamiento de la pandemia, el que se ha descubierto que las mutaciones de la enfermedad, bueno, a veces pueden ser más contagiosas, pero habiéndose vacunado, insistimos, se evita la mortalidad o los casos más graves de todos modos. Entonces, ese modo va a ser un resfrío fuerte nomás. Y ahí, en ese escenario, claramente podemos vivir con eso. Bueno, en ese escenario de un resfrío fuerte solamente van a seguir con altas precauciones las personas con enfermedades de base. Esas son las personas que siempre hay que tener en cuidado. Yo creo Claro, las que, personas yo creo que con que influencias fuertes de repente se mueren y pasa lamentablemente todos los años. ¿te acuerdas? Y era que siempre cuando veíamos algún reportaje o videos de Japón, de Tokio, veíamos gente con mascarilla y Sí, llamaba tanto la atención. Yo creo que eso va a ser algo súper común ahora en todos los países, que hay gente que nunca más va a dejar la mascarilla. yo lo he conversado con mi mujer y con otras personas de mi entorno. Yo creo que no voy a dejar más la mascarilla. No digo que no la, por ejemplo, ahora la uso para salir a correr. Probablemente en tiempos normales no la voy a usar para salir a correr, pero Pero en el metro, por eh, ejemplo, en el metro. en el metro, en la micro, en el mall, en el cine, bueno, a menos que esté comiendo las cabritas, esas cosas, bueno, ahí Claro, yo es pienso que sí, complicado, el cine es sí, complicado. y si se- Eso es interesante, el cine abre, ¿sabías? El 18 empiezan a abrir las salas de cine en las comunas, digamos, que no están en cuarentena, por cierto, pero abre las salas de cine. Y es interesante, vamos a ver qué precauciones se toman. Probablemente yo estoy como en la duda, si lo hago o no lo hago. Lo hago por el programa, para poder contarles cómo es, las medidas de precaución, etcétera, cuánta gente se ve en la sala, que cuál es la logística para llegar. la sala no da el problema va a ser en la fila de comprar las Es cabritas. que yo creo que no deberían hacerse filas, po. O sea, mira, por ejemplo, no sé, yo siempre compro las entradas online. Sí, sí, es que las salas, yo creo que con un aforo limitado no hay ningún problema en la sala. ¿Tú crees? Porque de todas maneras, igual, aunque esté limitado, igual puede quedar en el ambiente el virus. O sea, bajan las probabilidades, pero no bajan a cero. Bueno, con un buen sistema de ventilación y gente que esté cuidando que nadie se quite la mascarilla, yo creo que Claro, o sea, pero supongo entonces que no van a vender bebidas y ni cabritas. Esa es la parte que es la duda que tengo. no. Porque Mira, ¿qué interés tiene el cine en por ejemplo, funcionar si no hay bebidas y cabritas? en los gimnasios te obligan a estar con mascarilla todo el tiempo, No, salvo está bien. salvo cuando vayas a tomar agua, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo, está muy bien eso. El gimnasio no vive de la venta de bebidas ni de la venta de cabritas, pero los cines sí. Los cines, la ganancia con las entradas, a veces hasta regalan las entradas. El tema de las entradas es un tema marginal. El cine lo que me interesa son las cabritas y la bebida. Tú sabes que tú vas al cine con tu pareja o con tus hijos
y van 2 o 3 personas y fácilmente son 20.000 pesos, 30.000 pesos en cabrita y bebida. Sí, sí. Pero bueno, es un primer paso, ¿eh? Hay que ver cómo sale. La Yo duda que creo tengo que yo, entre, ¿va a entre funcionar como un restaurante o no va a funcionar como restaurante? no Van lo a sé. ver completo, van a ver los nachos con el queso fundido, las cabritas, los hot dogs, los helados, va a estar eso, especialmente las cabritas, que es un puñado de maíz que venden a 7.000, 8.000 pesos y sí que no más. Es increíble eso. Entonces, esa es la gran pregunta. Esa parte la dejamos tarea para la casa, quizás la próxima semana podríamos hincar el diente para ver cómo fue el funcionamiento de esto, si lo podemos averiguar. No sé si seré yo o serás tú el que vaya al cine, o si la información está disponible en alguna fuente, porque hasta ahora lo que nos llegó en la versión general de que el 18 abre. Sí, bueno, es un paso más, un paso más. Es un paso más, evidentemente. Bueno, como todas las semanas, vamos a comentar, no compré el Observador. El futuro, el página 12 no estaba. No sé si porque no hubo tiraje, puede ser porque como sale los sábados, al no haber el domingo me parece extraño. Pero sí encontré, el futuro va a sale los viernes, probablemente por el tema de que estaban las cuarentenas. La distribución es compleja. Viernes 12 de febrero el futuro. Bueno, ¿qué podemos comentar? Aparecen muchos candidatos y en la portada, joven se criminó dando muerte a su ex suegro. Esto ocurrió aquí en la provincia, precisamente. Vamos a ver dónde, vamos a abrir Hace 2 semanas. Vamos a las páginas interiores. Dice, acá está, este es otro, en Villa Alemana, múltiples puñaladas y 4 disparos acabaron con la vida de un hombre. El delito fue conocido cuando al hospital de Quilpué ingresó un hombre con graves lesiones donde el personal médico indicó que pese a los esfuerzos de reanimarlo, este falleció en el servicio de urgencia. Los hechos ocurrieron a hora de la madrugada en la calle María Mercedes, casi esquina de calle Agustín, en Villa Alemana, donde en medio de la noche los vecinos del lugar fueron despertados por 4 balazos y unos gritos. El día sábado 6 de febrero, esto ocurrió el sábado 6 de febrero, muerte empuñalada, en las cercanías de una botillería en el sector. Se trataba de una agresión sufrida a Cris Fernando Encalada Baqueano, el que resultó gravemente herido con 4 disparos y una serie de puñaladas. Familiares del lesionado se trasladaron al hospital. Esto ocurrió en la madrugada. La policía realizó las primeras indagaciones de lo ocurrido. Posteriormente se presentó en la 6ª Comisaría de Villa Alemana un hombre que confesó ser el autor del crimen, quien habría señalado que al momento del crimen se encontraba bajo los efectos de la droga. Bueno, un tema bastante común en nuestras comunas. El detenido pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de esta ciudad, donde se determinó que este quedará en prisión preventiva mientras se realiza la investigación de los hechos. Lamentable, lamentable. Bueno, en el Belloto, al ver la policía corrieron y al ser alcanzados portaban pasta base de cocaína, nuevamente el tema de la droga. Estamos hablando acá el 2 de febrero, también en la madrugada, todo este mes. Bueno, también se comenta un robo de cigarrillos en una Copec en Limache. Cortaron el candado de seguridad de una bodega para realizar un robo también en Limache. En Belloto 2 departamentos tenían plantas de marihuana en el balcón. Bueno, eso la verdad que no, comparado a las otras cosas que ocurren, parece una anécdota. Detenido por disparar al aire y tener una escopeta hechiza en sus manos, esto en Quilpué. Mira, esto es interesante, me gustó compleja. Vestidos de carabineros ingresaron a la fuerza a robar en 2 departamentos. Esto ocurrió en Villa Alemana. Los delincuentes que vestían ropa de policías irrumpieron en los departamentos de la calle Paul Harris en Villa Alemana en horas de madrugada, forzando la puerta de ingreso cuando sus propietarios dormían. Esto ocurrió el 1 de febrero en la madrugada. Bueno, y robaron cosas como, por ejemplo, televisores, etc. No fue un robo de gran entidad, pero el hecho de que estén utilizando la técnica de vestirse de policía
obviamente afecta a la fe pública, es complicado, ojalá que no se repita esto. En el Belloto, a mano armada, le arrebataron su bicicleta y pertenencias personales. Esto el 4 de febrero. Mira, en pocos días, varios robos violentos, asesinatos, la droga también en varios casos. En Olmué también hubo un robo este mes también, el 5 de febrero, en el mediodía, mira, fíjate, el mediodía. Una mujer de 59 años llegó a un local comercial en su vehículo Station Wagon marca Ford modelo Explorer del año 2006, color amarillo, el que estacionó para realizar sus compras. Al regresar con sorpresa se dio cuenta que personas desconocidas le habían sustraído la cartera del interior del vehículo. Bueno, eso es más o menos normal, en todas partes pasa, desgraciadamente. Pero bueno, en Olmué es de baja delictualidad, de bajo comisión de A mí me delitos. llama la atención de que sea noticia ahora eso. Pero habla, digamos, de lo que hemos visto acá. Hay varios robos con violencia, hay asesinatos. Es complejo. Mati, sí, lo que te digo es que me llama la atención de que sean noticias los robos con violencia cuando cada rato uno escucha de robos con violencia, sin Es que lo aparecer que en pasa es medios. que estamos hablando de lo que ocurre en pocos días en nuestros barrios. O sea, estamos hablando no de lo que ocurre en cualquier parte. Estamos hablando del Belloto, el Quilpué, Villa Alemana. Es complejo. Quilpué, ingiriendo alcohol junto al hijo de su pareja, discutieron, se golpearon e hirieron con un arma blanca. Fue en Quilpué lo que habíamos hablado de, o este otro caso más. Otro caso más, mira, son dos casos distintos. Uno de los dos hombres quedó internado en el hospital de Quilpué, dada la gravedad de las lesiones que presentaba. ¿Y dicen dónde fue ese caso? Quilpué. Esto ocurrió en la población Pablo Neruda, de la comuna de Quilpué. Y en Villa Alemana, por problemas familiares, dio muerte a su suegro acuchillándolo. Esto en Villa Alemana. Y esto ocurrió... No señala la calle. Ah, sí, cerca de donde vivo yo. No. Es complejo. La verdad que está bien complejo. En la calle Buenos Aires. Bueno, esa es como les podríamos decir la larga lista de crónica roja. Casi todos crónica roja lo que está presente en este diario, excepto lo que comenté de los candidatos a constituyente, alcalde, o los diputados que hacen sus informes también. Educación municipal refuerza plan de conectividad con adquisición de notebooks y tablets para alumnos y docentes. Eso es una buena noticia. Mira, no es poca la cantidad. Dice, el proyecto considera una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, considera la compra de 1.340 notebooks y 1.583 tablets. Esto es Quilpué. Mira qué interesante. La Corporación Municipal de Quilpué va a adquirir estos casi 3.000 computadores, digamos, para profesores y alumnos. Bien importante. Bueno, aquí luego hay un recuerdo hacia la historia deportiva de la provincia. Se está hablando de las bochas, deporte que es bastante popular en la gente de tercera edad, el cual yo, como soy un viejo, lo he practicado también. Sí, con italiano y harto. Yo he jugado bocha, es un bonito deporte. En Europa es muy popular, aquí no tanto, pero en la provincia se juega. De hecho, en el estadio italiano, aquí Aquí en Villa Alemana, donde está el restaurante, atrás, hay pistas de bocha. En Quilpué, en el antiguo círculo italiano que había en Quilpué, también tenían canchas de bocha. Muy popular en la colectividad italiana, las bochas, en la colectividad francesa también, especialmente en la versión que se llama pétanque, pero en toda Europa, en todas partes juegan los viejos en las plazas, y tiran sus bochas, y les gusta eso. Bueno, y después algunas noticias históricas deportivas. Bueno, y termina con lo que en realidad ya hemos sido nosotros más que majaderos, los proyectos de las inmobiliarias que rompen con las expectativas de la población y ponen dificultades. Bueno, como habíamos comentado también en clase, o sea, en reuniones, en programas anteriores, el caso de Peña Blanca, hacia el final el ex Castillo, donde hay una discoteca antigua ahí, claramente no requería estudio de impacto vial dado el tamaño del proyecto. Pero es de esos tamaños que son como medio complejos, porque está medio camino. Porque, mira, aquí están algunos datos que se señalan.
la instalación de 117 departamentos con 120 estacionamientos. 120 estacionamientos, estamos pensando que normalmente esos vehículos salen en la mañana, en condición normal, y vuelven en la tarde. Es una carga importante para un solo punto, y como hemos insistido, esa vía es una vía donde está al lado del hospital, que tiene una vía por lado, y con el agregado que el paso bajo nivel, bajo la línea del tren, es de una vía, pero para los dos lados, o sea, para los dos sentidos, se alterna según el semáforo. Entonces, es complicado. No es el único sector, aquí se habla de otro, mira, hay otro proyecto más, que está aprobado para la construcción de 512 viviendas con 533 estacionamientos, esto es grande, y con casi 4.000 metros cuadrados de construcción en el terreno conocido como la cancha Trizano, ubicado en el paradero 11,5 con 12. Ese otro proyecto. Y en Quilpué, la parcelación Santa María de los Quillayes en el sector rural de la Ciudad del Sol, ante la aprobación del mismo, un proyecto inmobiliario ajeno a la agricultura que contemplaría un conjunto de 85 viviendas sociales de un valor de 1.000 UF. Sin embargo, ante la sorpresa de los vecinos, el proyecto avanza con un sentido contrario a lo social, donde el proyecto Barrio de la Casona contempla 76 exclusivas casas que van de las 2.990 UF a las 3.990 UF, dejando entre líneas la posibilidad de haber obtenido un permiso irregular desde las autoridades. Bueno, ese es otro tema complejo, sobre todo que en esta zona se alega que hay dificultades de abastecimiento hídrico. Entonces tenemos bastantes dificultades, y bueno, en Limache lo que conocemos, el proyecto de la calle Urmeneta, ¿no? Así es. De 10 pisos, en ese barrio tradicional que siempre ha tenido un estilo, una característica, que yo creo que si se pierde va a ser una pérdida no solo para los limachinos, sino yo creo para toda la región. La gente que vive en toda la región aprecia llegar a la calle Urmeneta, caminar por ella, llegar a la gran plaza que tiene Limache, que realmente es muy acogedor, y todo eso se rompería o comenzaría a romperse con un edificio de 10 pisos en esa misma calle. La nula ausencia de la visión de largo plazo del crecimiento. Hay que ver cómo queremos crecer, pero compararlo con el cómo podemos crecer realmente. Estimado Arnaldo, hemos tenido una emisión muy agradable, casi sin interrupciones de internet, lo cual se agradece, se aprecia. ¿Quieres agregar algún tema que tengas guardado, que quieras contarnos, algo que tenga que ver con tus proyectos para que él pueda, o lo dejamos para la próxima semana con una edición más recargada? ¿Qué es lo que dices tú? ¿Qué es lo que tienes por ahí guardado? Solo tengo el tema que me llama la atención mucho, el tema de las salinas. El proyecto inmobiliario que está en las salinas, que entró primero con el proceso de la remediación del suelo contaminado. Y se alzó todo el movimiento, obviamente, ciudadano de distintos sectores, pidiendo que se hiciera un parque ahí, más que un proyecto inmobiliario. Ya lo hemos hablado en otros momentos. Y de nuevo va la mirada de lo que es la gestión pública y lo que es la iniciativa privada. Cómo a veces chocan de frente. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo sigo viendo que sea un proyecto privado, que si cumple la normativa, hay poco más que hacer. ¿Cómo vas a obligar a un privado a hacer una inversión que no quiere hacer? Sí, en este momento el proyecto no cumple la normativa. En este momento no la cumple desde mi punto de vista, no la cumple desde el punto de vista de transporte, no la cumple desde el punto de vista de la remediación del suelo. No Pero espera, Yera, sí, hay que hacer dos diferencias. Bueno, la primera o la única quizás es que este proyecto que se aprobó, que tuvo la resolución de calificación ambiental, es el proyecto de remediación del terreno. Aquí nadie ha hablado de construir nada hasta ahora. ¿Sí? Ese es el punto más entretenido de esto. No. Si el proyecto de las salinas con construcción y todo, sí está listo, si yo lo vi, me lo presentó la empresa. Sí, el Te proyecto digo, está listo. aquí nadie haya hablado, no, sí se ha hablado, Claro, por eso digo. que el proyecto está listo, pero lo único que está zanjado ahora es el proyecto de remediación del uso del suelo, de mejorar la calidad del suelo, de sacar la materia contaminante y dejarlo listo para puntos suspensivos. Claro. Ahora, si se le quiere dar un uso distinto, ahí lo que cabría sería, francamente, según mi punto de vista, una expropiación.
Obviamente no se le puede exigir a un privado que realice un proyecto de conservación. Eso a veces lo realizan voluntariamente, pero generalmente esos proyectos de conservación están ubicados, emplazados en lugares no como ese, sino a las afueras de las ciudades, y tienen otras características, son parques nacionales o algo similar, digamos. ¿No? Y, Es complejo por el asunto de la inversión necesaria para realmente remediar ese terreno. Imagínate que además de todos los movimientos de tierra que tienen que hacer, de toda la inversión en tecnología de biodegradación mediante bacterias de los residuos derivados del petróleo, tienen que mover 4.000 metros cúbicos de material que tiene que llevar a plantas especializadas en tratamiento de residuos peligrosos. Hidronor en Santiago es la planta que sellaría la mayor cantidad, se supone, de este material, pero es una inversión millonaria. O sea, yo veo que ningún privado va a querer hacer nada ahí si no tiene asegurada una rentabilidad en el futuro cercano para su inversión. ¿Sí? Es que yo lo veo también de la forma en que esto lo debería estar liderando el Estado. El Estado debería estar liderando a los privados para resolver este problema. Es un problema grave de contaminación en el centro de la ciudad. No puede bueno, dejarse a la iniciativa privada. en ese caso, lo que cabría, si fuese estatal, es la expropiación. Y ahí el Estado, digamos, lo utiliza para sus fines. Porque tú no puedes, un terreno lo explotaron unos privados para un determinado fin. Después lo tienen otros privados y el Estado pagarle el negocio. No, eso no se puede. Eso no puede ser, porque eso va en contra de todas las normas que nos rigen y contra el sentido común. O sea, por ejemplo, hacer una remediación ahí y hacerlo a costa del Estado para que luego los privados nos vendan, eso es imposible. Eso no es posible hacerlo desde un punto de vista ni legal ni ético. Ahí lo que sí se podría hacer, obviamente, es que el Estado le compre, le expropie, porque eso es la expropiación, comprarle al privado, y luego de eso hacer un proyecto de naturaleza que quiera. Probablemente un sector como ese podría ser equipamiento para la actividad turística y obviamente parques. Sería como lo más adecuado desde un punto de vista estatal. Lo que la gente además quiere y parece coherente con lo que hay en el sector. Bueno, también queda de manifiesto la ausencia de normativa en cuanto a contaminación de suelo, que no tenemos. Carecemos de eso ahora. Tenemos contaminación de aire, contaminación de agua, pero no de suelo. Sí, no, o sea, específica no, pero favorablemente el concepto de daño ambiental es amplio, y por otro lado las normas constitucionales en ese sentido también son amplias. Cualquier daño ambiental, aunque no sea mesurable, sí impide, y por eso ha funcionado también la institucionalidad ambiental, no permitir que se hagan proyectos cuando existe ese daño, ya sea un daño directamente en contra de las personas o un daño ambiental que afecte obviamente a la biodiversidad y a la naturaleza en general. Bueno, entonces la pregunta final que te hago, ¿qué crees tú? ¿En qué va a terminar el proyecto de La Salina? No va a ¿Va a ser pasar nada. o va a quedar ahí de nuevo Va a quedar estancado ahí 50 un buen años? rato, porque la gente además le tiene puesto el ojo. Esto hubiese avanzado de la misma manera hace 20 años atrás, pasa colado y estamos llenos de edificios. Pero con la mentalidad actual, la gente está pendiente de lo que ocurre, hay corporaciones privadas, ONGs, que están viendo al día a día lo que ocurre con ese terreno. Yo creo que es imposible que bajo estas condiciones un proyecto así prospere, a menos que, y ahí ocurriría una inversión estatal, por lo que tú dices, por las cantidades, la magnitud, etcétera, y esa inversión estatal implicaría expropiar definitivamente ese terreno, y para eso tendría que primero fijarse que es un terreno de utilidad pública, bajo qué concepto tiene utilidad pública, y ahí compensar a los privados, adquirir el terreno y realizar algo que sea en beneficio de la ciudad. A mí me parecía súper atractivo la idea de que sean los privados los que hagan la inversión para recuperar ese espacio. De hecho, cuando me plantearon la idea de hacer el proyecto inmobiliario, me pareció muy atractivo, muy interesante. Incluso es más, contempla ese proyecto, existe una cantidad de áreas verdes enorme, un ancho de calles bastante diferente a los que normalmente encontramos en proyectos privados como ese, pero tiene el grave efecto
de que no contemplen, desde el punto de vista de transporte, que fue lo que observé en ese momento, que no contemplen una alternativa a la saturación de la recta Las Salinas, porque están apostando a que, que se cargaría más subida Alessandri con avenidas con calles perpendiculares hacia arriba y una vía peatonal, y también con algo que no existe, que es el proyecto de tranvía. Bueno, yo pienso que el proyecto va a quedar ahí estancado unos años hasta que tiene realmente muchos se pueda problemas. hacer. Te acabo de nombrar uno nomás, uno que es distinto al ambiental. Está el tema ambiental que tú planteaste, está lo que acabo de plantear, o sea, tiene muchos problemas. Ahora, el mejor de los mundos plantearía en que se combinara un sector residencial, pero con una densidad mucho menor. El proyecto original contemplaba 6.000 unidades habitacionales. El proyecto que a mí me presentaron contemplaba algo así como 3.000, o sea, la mitad. Si termináramos con algo mucho menor, pero al mismo tiempo espacios entregados a la comunidad y una remediación del suelo, yo creo que por ahí estaría el mejor de los mundos. O sea, porque podría ser que, por ejemplo, nos interesara que en ese sector, además de haber grandes parques, pudiese haber, por ejemplo, un área de servicios, quizá un par de pequeños edificios. No hay problema con eso, pero el punto es cómo compatibilizar un uso que sea también amigable con la comunidad. O sea, es un espacio que sería bonito recuperarlo para todos. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso? Yo creo que ese es el gran tema. Gerard, vámonos a otros temas más de fuera. ¿Tienes temas? Yo ya casi cortar el programa, pero si tú quieres, podemos terminar con algún tema internacional. Estamos haciendo al revés, partimos de lo local hacia lo internacional. El tema de Estados Unidos, por una parte, y el tema del resultado de las elecciones catalanas, también quería comentarlo. Bueno, coméntalo tú, porque yo no vi el tema tengo bien claro el tema de Cataluña, porque lo estudié incluso y lo conversé con mis alumnos en Derecho Constitucional, en los 2 semestres conversé ese tema, pero lo último de las elecciones no lo tengo claro. Partamos por ese tema, me parece muy interesante. Bueno, el ganador por mayoría de votos, no por número de escaños, fue el Partido Socialista Catalán. ¿Ya? Sacaron 33 escaños, luego le seguía Esquerra Republicana con 33 también, luego venía Junts por Cataluña con 31, algo así creo, por ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que los 3 partidos de centro izquierda se llevaron la mayoría de las votaciones, pero lo que me llamó la atención de la elección no fue que ganaron los socialistas por un escaso margen, sino que dentro de la oposición, que está Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, el ganador fue Vox, con 11 escaños, dejando Pero atrás 11 escaños no es nada, pues. Si tú me hablaste No, de 3 grupos de izquierda que tenían 33 cada uno, 30, me 30. refiero liderando la oposición. Si el Partido Popular sacó 3 escaños, Ciudadanos Pues sacó digo, 3 sí, escaños. o sea, según lo que tú me dices, según lo que tú me estás resumiendo, en porcentaje, estaríamos hablando que la izquierda es alrededor del 80%. Absolutamente, pero me refiero a cómo cambió la poca derecha que hay en Cataluña, cómo giró hacia más al extremo. Me Y parece súper natural. además hay que analizar también que fue votar menos de la mitad de la población. Pero piénsalo de esta manera, es que siempre esa cuestión, yo he insistido en eso, no me quieres creer, pero agarra el libro de estadística que quieras. Si tú agarras el 10% de la población, eso ya, si vota el 10%, es una proyección de total igual. Da lo mismo que no haya votado el otro 90%. Y en este caso, vota el 40 o el 50%, eso proyecta hacia el total. No van a votar gente que votaría por unos u por otros. Esto No, permite hacer una proyección. en este El caso, error, los análisis estadísticos dicen que la gran mayoría de los que no fueron a votar fueron los adultos por temor al COVID, y los adultos mayores son los que están más cercanos a la derecha en Cataluña. bueno, puede ser que eso se modifique un poco, pero en términos generales, todos los libros de estadística hablan lo mismo. O sea, En situaciones normales, estoy totalmente de acuerdo contigo, la estadística es así, pero en situaciones excepcionales como esta es diferente. bueno, en cualquier caso, me parece súper natural de que, por así decirlo, en condiciones que la derecha está en su mínima expresión, como lo mismo que habría para el caso de la izquierda, exactamente la misma explicación, que se replieguen hacia aquello que se considera como más puro de derecha, entre comillas, es natural.
Es como, por ejemplo, si la derecha en Chile llegase a ser el 10% o el 20%, es natural que se dividieran entre la UDI y republicanos. Sería súper natural, porque se Bueno, usa un republicano. si pasaba un poco por el tema de la derecha en Chile, ¿viste lo que comentamos la semana pasada de Colchane? ¿Sí? Se presentó allí el representante de republicanos, y acto seguido, por fin, el gobierno tomó cartas fuertes del asunto. Sí, no, lo que pasa es que eso también, yo he reflexionado harto en ese tema en los últimos días. He hecho como un resumen de lo que ha pasado en Chile y mi proceso y mis cosas. Yo estuve un año en el gobierno y fíjate que se está acentuando algo que ya venía de antes. Y de ahí saqué la explicación que te acaba de decir también. Buscar los votos duros en los sistemas proporcionales es algo bastante común. Es como decir, por ejemplo, yo apuesto a no voy a ir a los míos, porque los míos van a siempre votar por mí, van a seguir, en cambio no voy a ir a aquellos que votaron eventualmente, porque descartaron la otra opción, pero no porque realmente crean en mi idea, y a eso no le voy a hablar, le voy a hablar a los míos porque eso los tengo más seguros. Entonces, de esa perspectiva, si tú ves el tema, no sé, el de Colchane, o da lo mismo, algún problema con carabineros, lo que sea, la respuesta va a ser la más dura. ¿Por qué? Porque si el gobierno está marcando un 7%, un 10%, un 15%, lo que está aspirando es llegar al 20%, que son los más duros. Porque ahí crece. En condiciones normales no le hablaría el 20%, le hablaría a todo el país. Y ahí llegaría al 50, al 60, más o menos ahí como se movían antes. ¿Te acuerdas cómo se movían antes los gobiernos? Obviamente los gobiernos tenían respaldos más o menos grandes y cuando estaban debilitados tenían un 40. Condiciones normales, ¿qué tiempo de aquello? ¿Qué tiempo de aquello? Pues ahora no. Pues entonces ahora lo que hace el gobierno, y esto vale para la derecha, para la izquierda, es la misma cosa, le hablan a su nicho. Por eso por ejemplo, ahora, no sé si también lo has percibido de la misma manera, pero la izquierda también se izquierdizó. Están hablando de dejar fuera la ADC, están yéndose al bacheletismo, que dentro de la democracia no comunista, por decirlo de alguna manera, es lo más duro. Están buscando, y eso lo buscan en Narváez. Narváez está haciendo guiños como loca al mundo de Huawei para llegar quizás evitar una contienda con el Partido Comunista y representarlo, o que el Partido Comunista participe en una primaria de la ex nueva mayoría sin la ADC. Entonces, si uno lo mira desde esta perspectiva, está ocurriendo lo mismo en la oposición y en el gobierno. Le están hablando, y eso no es un secreto, o sea, eso es así. Le están hablando a aquellos que consideran que son los suyos. Le están hablando a la gente que está más cerca de su rebaño, por así decirlo. Y trabajan en función de ello. Entonces, van a sumar unos poquitos más. Y lo mismo pasa con la izquierda. Dice, oye, pero mejor saco la ADC del baile y yo me preocupo de aquellos que sí efectivamente piensan como yo y van a la socialdemocracia y la socialdemocracia profunda y bla, bla, bla. Eso ocurre generalmente con sistemas como el que tenemos nosotros, que son sistemas que desde el punto de vista parlamentario son proporcionales, y por otro lado también un reflejo de la natural fragmentación en las sociedades como esta. No me refiero solo a Chile, me refiero en gran parte del mundo. No puedo hablar de todo el mundo, porque ojo, hay en realidad distintos países que no están tan permeados por la globalización, no están tan permeados por los medios, aunque parece increíble, hay países que no tienen esa característica tan fuerte. Entonces no es tan bueno, pero digamos, los países occidentales en general están con esa característica. Bueno, nos pasamos por Chile, termina con Estados Unidos. Bueno, para terminar con Estados Unidos, bueno, se dio lo que tenía que darse. El impeachment no podía prosperar. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Ahí es un poco diferente, porque Trump efectivamente tiene una base que no es un 10%, no es hack, o el hack es un 7 quizás, no sé. No es eso. Trump es un 25, un 30%, quizás un 40% de Norteamérica. Él como individuo, no el Partido Republicano, él.
Entonces los republicanos estaban ante la difícil decisión: lo matamos o seguimos conviviendo con él, como me refiero en términos políticos, por supuesto, seguimos conviviendo con él. Es que la gente lo toma literal. Es que Hay que dentro de decirlo Estados rapidito en Unidos, el video. Hay que decirlo no rapidito en tenemos el video. precedentes. Hay mucha gente que lo toma literal. No Dentro todo de el mundo. En Estados Unidos hay precedentes, así que qué bueno que aclaraste. Además, sí, Estados Unidos es uno de los países donde más presidentes ha matado en ejercicio. Entonces, y además que lo que ocurrió en el Capitolio, ojo que murieron 5 personas. Eso no fue broma. O sea, mira, sea el presidente que sea, si en Chile ocurriera una cosa como esa, yo apoyaría 1000 veces un impeachment. Me da lo mismo de qué color es. Porque el tipo es que sí avivó la cueca. Ese Sí, mismo día yo, pero técnicamente y no capituló. corresponde. No le importó nada. Pero técnicamente no correspondía. ¿Perdón? Técnicamente no correspondía. No, un presidente no hace esas cosas. No, No, no. Técnicamente no correspondió una acusación de este tipo a un presidente que no está en funciones. no, si corresponde, si eso también ocurre en Chile, si se puede. La norma, de hecho, la mayoría de los constitucionalistas norteamericanos están de acuerdo que se podía. Revísalo después, véanlo, si la mayoría de constitucionalistas. ¿Por qué? Porque el juicio es para que no, el juicio político se hace para que no pueda ser candidato. Es como lo que ocurría con Mañalich, ¿te acordáis? Pues la Casa de Constitución chilena mucho más clara porque dice la cantidad de tiempo desde que dejaron el cargo que se lo puede acusar constitucionalmente, etc. En este Pues, caso se lo acusó siendo presidente y por un acto cometido durante su gobierno. la acusación No, fue antes que dejar el cargo. no, la acusación lo que explica, en el fondo, no es dejar el cargo, es No, no. que ¿Mm? Si la acusación fue antes de que dejara el cargo o después de que dejara el cargo. Fue antes que dejara el cargo. Ah, ok. Fue antes que dejara el cargo la acusación y fue aprobada más o menos en el filo, pero fue aprobada, pero la acusación se produjo o sea, a lo que me refiero yo, porque hay que revisar obviamente los días, etcétera, pero lo que sí se produjo fue que se le acusó estando en el cargo, pero lo que no recuerdo cuando se hizo la votación, esa es la duda que tengo yo, la votación para afinar la acusación, eso es lo que no recuerdo. Pero Bueno, lo que sí está claro es que fue por hechos realizados durante el cargo, se inició el proceso mientras él era presidente, y luego de eso, la posibilidad de que él fuese condenado, realmente se llegara a fin con el impeachment, la posibilidad era que en un acto posterior, por mayoría simple, se le sancionara con la imposibilidad de postular a cargos públicos nuevamente. Entonces, ¿cuál es la disputa que tenían los republicanos? Porque, ojo, dentro de los republicanos hubo gente que apoyó el impeachment. Si de hecho, el impeachment obtuvo 57 votos a favor y 43 en contra. Ojo, esa gente, ¿qué es lo que pensó? Si yo no tengo soporte y resulta que hay por lo menos un 40% o un 30% o quizá un 40% de norteamericanos que lo apoyan. Entonces vienen las elecciones después, vienen elecciones de medio término, eso ocurre en 2 años más. ¿Quiero a este tipo fuera del escenario o lo quiero activo apoyándome? Esa fue la cuenta que sacaron aquellos republicanos que digamos, estuvieron pensando en no apoyar el impeachment, porque el resto claramente, como la mayoría o sea, como la mayoría demócrata y como gran parte de los constitucionalistas del mundo, opinan que efectivamente el acto fue extremadamente grave y oye, que tuvo un resultado, murieron 5 personas. Ojo sí, por eso. sí, el hecho fue gravísimo, fue totalmente de acuerdo contigo en que lo que hizo fue totalmente fuera de foco, no debió haber sido nunca, pero haciendo un poco de política ficción ahora, ¿te imaginas a Trump haciendo un tercer partido político, una tercera fuerza entre Estados Unidos? Es posible, pero yo en este momento creo que es más probable, pero eso también es posible, ojo, no quiero decir que no puede ocurrir. Es más probable que sencillamente se consolide su poder y tenga capturado al Partido Republicano. En este momento lo tiene secuestrado. En este momento el Partido Republicano es el partido de Donald Trump, y no al revés.
Ah, Es delicado. Ahora, lo que nos propone Biden también es delicado desde muchos aspectos. O sea, a mí lo que me parece interesante de la propuesta de Biden es la vuelta de Estados Unidos al mundo y vuelve a ocupar un rol en los organismos multilaterales. No dejar abandonada la OMS con todo lo que ha ocurrido, no dejar abandonada la Organización Mundial de la Salud, no dejar abandonada la Organización Mundial de Comercio, donde la tiene bloqueada por no nombrar los nuevos jueces árbitros para resolver sus diferendos, especialmente con China, la tiene bloqueada. Y bueno, obviamente el bloqueo que existe permanentemente en la ONU, pero ese ya es más estructural. Pero el haber abandonado su rol en el mundo es un tema muy delicado. el tema del Acuerdo de París también. El Acuerdo de París, y ahora Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, lo cual es muy interesante y evidentemente es necesario. O sea, no solamente el Acuerdo de París, pero ese es un buen comienzo porque obviamente necesitamos tener una gobernanza para los temas climáticos. Pero ¿no te parece dramático la escasez de buenos liderazgos políticos en un país como Estados Unidos? Bueno, Biden no me parece un mal liderazgo político, lo que pasa es que es un liderazgo como de otra época. Está agotado, tiene una edad ya avanzada. Pero me planteo, dramática la ausencia de liderazgo que sea necesario para estos procesos. Bueno, esperemos que con Biden alcance. Ahora hay que ver cuán elástica, cuán flexible sea Kamala Harris y de qué manera puede ir moderando, porque ha ido moderando su lenguaje. Si se sigue moderando y llega a posiciones más centristas, podría ser ella finalmente el liderazgo que estamos buscando. ¿Cómo sabe que ella Pero es la gran gestora política en este gobierno? en los Estados Unidos. Todo depende de si le habla depende de quién decide hablarle, porque si tú recuerdas, que es un tema que es importante, si tú recuerdas que Trump, ¿qué equivalente tenía Trump en el Partido Demócrata? ¿Quién le hablaba al mismo electorado? No recuerdo. ¿Quién le hablaba a Trump? Bernie Sanders. Bernie Sanders le habla al mismo electorado. Al mismo electorado me refiero, bueno, también Bernie Sanders crece hacia los jóvenes y todo, pero también le habla al obrero, le habla al tipo con baja calificación profesional, le habla a ese capa de Estados Unidos. Y si Kamala Harris decide mirar hacia el mundo de Bernie Sanders, lo que haría es izquierdizarse. Y podríamos llegar, creo que es muy poco probable, pero podríamos llegar a la siguiente fórmula. Imagínate una candidata a presidente, mujer, afrodescendiente, afroasiática, que es, asiática también, descendiente asiática, que es Kamala Harris, y como candidata a vicepresidenta, Ocasio-Cortez, afrodescendiente con raíces. Rubio ni Ted Cruz sean figuras aglutinantes. Ninguno de ellos tuvo tiempo suficiente para ascender y no pudieron. Quizás la parte económica fue lo que primó aquí, nada más que eso. Pero si recuerda que en todo caso Donald Trump no es que tuviera tanto apoyo económico, no era que tuviera tanto dinero más que el resto de los candidatos, me refiero yo al aporte para campaña, que otros candidatos. Lo que ocurrió fue que obtuvo mucha prensa gratis, obtuvo mucha publicidad gratis, gracias justamente a su excentricidad, su elocuencia, su gran elocuencia, su manejo de los medios, incluso más, a veces con publicidad en contra, pero finalmente no existe para un candidato o un político, no existe la publicidad en contra, existe solamente la publicidad. A menos que te acusen de algún caso de corrupción y todo eso, y que aún así, porque a Trump se lo ha acusado de todo eso y lo único que ha hecho es subir. Lo único que quizás lo hizo que no fuera presidente fue obviamente la crisis económica que aparejó el COVID-19 y obviamente la cantidad de gente que se murió por su mala gestión de la enfermedad, pero si no hubiera sido por el COVID-19,
te aseguro, o sea, bueno, no se puede, el contrafáctico es difícil, pero me parece que seguiría siendo el presidente de los Estados Unidos. Así es. Bueno, Tenía excelentes números antes de la crisis del COVID-19. La economía de Estados Unidos no había crecido tanto hace mucho tiempo. Es cierto que los fundamentos económicos venían del gobierno anterior y todo eso, sí, pero a la gente le importaba poco. Pero lamentablemente para Estados Unidos y para el mundo vino la enfermedad del COVID-19 y tuvo como un efecto colateral bueno el hecho de que Donald Trump perdiera popularidad, pero por una pésima gestión de la pandemia. O sea, vamos a ver qué pasa. vamos a ver con Raúl. Gerard, ¿otro tema o no? Terminamos. Yo no tengo más temas, no sé si tú tienes algún otro tema guardado bajo la manga. No, yo creo que nos faltó el tema de Pablo. ¿No? El tema de Pablo, ¿cuál es el tema de Pablo? ¿Cuál de todos los temas? ¿Los microbasurales? ¿El dejarnos plantados por el San Valentín? No sé. ¿Cuál de los temas? Si hacemos un casting para elegir un tercer panelista. No, yo creo que podría ser útil. No, obviamente no vamos a echar a Pablo Embry en vivo e indirecto. Un tercer panelista permanente. Femenino. Busquemos una mujer. Vamos a hacer un casting. Está difícil, porque a las mujeres no les gusta nuestro programa, somos muy fome. Pero igual, quién sabe, puede haber alguien que, a pesar de que seamos tan refome, les guste venir a conversar con nosotros, o podríamos tener invitadas o invitados todas las semanas. Hemos tenido invitados en el programa. Podríamos abrir la puerta un poco más. Bueno, veamos, dejemos eso pendiente vamos a comentar obviamente las noticias que tengamos con nuestra amiga y nuestro amigo, pero por ahora nos despedimos hasta la próxima semana, para que, bueno, y además que ¿tenemos preguntas? Oye, sí, veamos eso antes de... Mira, lo único que vi fue una persona que hablaba sobre el tema de la vacuna de los menores de 18 años. No hay una vacuna que ande circulando para el menores de 18 años. Y yo leía hace pocos días que se está ya a punto de implementar una vacuna para menores. Debería ser de aquí a mediados de año ya estar lista la vacuna para menores. De acuerdo. Bueno, son temas que van evolucionando. Obviamente nosotros vamos leyendo lo que va saliendo desde la prensa, tratamos de dar nuestra opinión. Esperamos seguir evolucionando con ustedes, amigas y amigos. Todas las preguntas disponibles durante la semana, si las vemos, las podemos resolver a la otra. Así que nos vemos la próxima semana. Arnaldo, queridas amigas y amigos, en este mismo lugar. Ha sido muy grata esta conversación. Espero que les haya gustado a ustedes también en casa. Casi no nos caímos creo que un minutito nomás, así que el video va a quedar bastante parecido. Un gran abrazo, Arnaldo, que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao, ayer, abrazo. Saludos.